Hola a todos, este video hace parte del proyecto final de IT. En este nos toca las impresoras 3D. En este video vamos a ver qué son las impresoras 3D. Vamos a ver cómo funcionan estas impresoras. Vamos a ver qué tipos de impresora 3D hay. Vamos a ver la historia de las impresoras 3D. ¿Quién fue el que las ideó? ¿Cómo las empresas las fueron patentando? ¿Cómo estas también fueron evolucionando durante el tiempo? También vamos a ver las impresoras 3D en el ámbito empresarial, en la salud, por ejemplo, en las prótesis. Y vamos a ver la impresora 3D en el mercado. ¿Por qué tú querrías adquirir una impresora 3D? ¿Qué opciones hay en el mercado? ¿Cuál sería la que más se ajusta a tus necesidades? Las impresoras 3D. ¿Qué son las impresoras 3D? Una impresora 3D es una máquina capaz de realizar réplicas de diseños en 3D, creando piezas o maquetas volumétricas a partir de un diseño hecho por un ordenador, que surgen con la idea de convertir archivos de 2D en prototipos reales o 3D. Comúnmente se ha utilizado en el prefabricado de piezas o componentes en sectores como la arquitectura, el diseño industrial. En la actualidad se está extendiendo su uso en la fabricación de todo tipo de objetos, modelos de vaciado, piezas complicadas, alimentos, prótesis médicas, ya que la impresión 3D permite adaptar cada pieza fabricada a las características exactas del paciente. ¿Qué es la impresión 3D? La impresión 3D, en el sentido original del término, se refiere a los procesos en los que secuencialmente se acumula materia en una cama o plataforma por diferentes métodos de fabricación, tales como la polarización, la inyección de aporte, la inyección de aglutinante, extrusión de material, cama de polvo, lámina de metal o depósito metálico. Y esos son unos ejemplos de impresiones en 3D. Aquí está pues básico como para hacer referencia a la impresión 3D. Aquí ya hay unos con más detalles en los rasgos faciales y en las caras. Aquí ya son los que se están utilizando en la medicina, las prótesis y una simulación de los huesos del pie. Los tipos de impresora 3D. La primera es la sinterización por láser, donde un suministrador va depositando finas capas de polvo de diferentes metales, aluminio, acero o titanio. La segunda es el estereolitografía, donde una resina fotosensible es curada con haces de luz ultravioleta, produciendo su solidificación. Y la tercera es la compactación, que es de una masa de polvo que se compacta por estratos. El funcionamiento o cómo funciona una impresora 3D. ¿Cómo funciona? Las impresoras 3D utilizan múltiples tecnologías de fabricación e intentaremos explicar de forma sencilla cómo funcionan. Las impresoras 3D lo que hacen es crear un objeto con sus dimensiones y esto lo consigue construyendo capas sucesivamente hasta conseguir el objeto deseado. Con esta imagen lo que buscamos es explicar de una manera más desmenuzada cómo es el proceso de una impresión 3D. En la imagen anterior vemos tres figuras. La primera es la que dibujamos nosotros mismos en un papel. Por ejemplo, del objeto que queremos imprimir en sus tres dimensiones. Después, con un programa diseñamos ese objeto en nuestro ordenador, que sería la segunda figura. Y por último, separamos ese objeto en capas para ir imprimiendo capa por capa en la impresora de tres dimensiones, que es lo que vemos en la tercera figura. Es decir, de un boceto de papel podemos conseguir un objeto en la realidad con el material adecuado. Hola, mi nombre es Joan Esteban Bedoya y en esta sección vamos a hablar de la historia y los tipos de impresoras 3D, cómo estas han cambiado con el tiempo, se originaron y quién las patentó y quién las creó. Bueno, para esto he preparado unas diapositivas para ir mostrando. Bueno, empezamos aquí. Bueno, primero que todo,
Las impresoras 3D se originaron desde la época de los 80, pero los primeros prototipos de impresoras 3D no tuvieron mucho éxito, que digamos, tuvieron demasiados fallos, pero gracias a esto se pudo impulsar el desarrollo y muchas empresas eh, a mediados de 1984 empezaron a patentar diferentes tipos de impresoras 3D con diferentes tecnologías. Bueno, eh, se patentaron tres tipos de impresoras 3D. Primero, las SLA, las SLS y las FDM. Bueno, vamos a hablar de estos tipos de impresoras 3D. Bueno, la primera fue la SLA. Bueno, esta impresora fue desarrollada por un señor llamado Chung Ho. Este eh, la inventó la inventó a través del método de la estereolitografía. Este trata de que hay una bandeja, sobre esa bandeja, como se ve en la imagen, hay una resina. Abajo de esa bandeja hay un rayo láser. Ese rayo láser va solidificando la resina ahí y va capa por capa haciendo la impresión 3D. Bueno, Chung Ho, después de crear esta impresora 3D, creó una empresa que se llamó 3D System. Esta empresa fue la primera en ofrecer al mercado, o sea, a personas comunes y corrientes o a empresas que con la posibilidad de adquirir una de estas impresoras. La primera que se creó de este tipo de impresoras de la empresa 3D System fue la SLA1. Bueno, después de ya ver el funcionamiento de esta impresora, vamos a seguir a la siguiente, que fue la impresora 3D SLS. Bueno, esta impresora, después de unos años de haberse inventado la SLA, más específicamente en el año 1987, un investigador de la Universidad de Texas, Estados Unidos, el cual se llamaba Carl Descartes, crea una impresora, pero esta usa polvo de resina, así como se ve en esta imagen, la cual tenía también un rayo láser que convertía en sólido esa de ahí. Esta impresora no tuvo un ámbito comercial tan grande como fue la SLA, sino que se demoró unos cuantos años más hasta el 2006, en el cual sí salió una versión comercial. Bueno, ahorita vamos por último a las impresoras FDM. Bueno, este tipo de impresoras funcionan también con resina, pero esta función es con un filamento, así como se ve aquí en la imagen, estoy señalando. Estas tienen este carrete y tienen un cabezal. Este cabezal se va moviendo así en todas las coordenadas X, Y y Z. Este cabezal pues va derritiendo el filamento y va construyendo poco a poco la estructura o la maqueta que está haciendo ahí. Bueno, este tipo de impresoras fueron inventadas por Scott y Lisa Crabb, los cuales crearon una empresa llamada Stratasys, que hasta el día de hoy sigue existiendo y sigue en el ámbito del desarrollo de las impresoras 3D. Bueno, esta empresa fue creada en 1988 por estas dos personas, Scott y Lisa Crabb, y crearon esta impresora, que es la que se ve aquí de filamentos. Bueno, las impresoras 3D, después de los años 90, se empezaron a usar en campos más profesionales. Por ejemplo, en la odontología, en la creación de prótesis dentales, también en la medicina, en la creación de prótesis de brazos, manos o hasta piernas. Bueno, eso es
todo lo que voy a hablar de la historia de las impresoras 3D. Gracias por ver esta sección. Muy bien, ahora en esta sección vamos a hablar de los diferentes tipos de impresoras 3D que puedes conseguir en el mercado. Bueno, hay diferentes motivos por el cual querrías conseguir una impresora 3D. Uno pues sería que te interesó y quieres crear tus propias piezas 3D o figuras y cosas así. O otra que deseas usarla en un ámbito que te ayude en tus proyectos o en tu negocio. Por ejemplo, en la creación de manualidades se pueden usar para crear pequeñas piezas de, por ejemplo, collares o anillos o diferentes cosas. Bueno, en cualquier caso en el que necesites una impresora 3D, hay diferentes opciones en el mercado que puedes adquirir. Esas dependen del tipo de impresora que necesites, como vimos en el video anterior, el de tipos en la impresora 3D, en la historia y los tipos que hay. Bueno, el tipo de impresora. Y también hay diferentes rangos de precio, dependiendo del tipo de impresora y la marca o la calidad de este. Bueno, en general hay dos tipos de impresora, que son los más usados. El primero, que es el de filamento, y el de resina, que eso los vimos que el de filamento, bueno, primero que todo el de filamento vamos a decir cómo es el funcionamiento de esto. Bueno, como vimos en el video anterior, él usa un carrete que tiene filamento, ese carrete está hecho de resina, y un cabezal. Ese cabezal va derritiendo el filamento y va depositándolo poco a poco y así va creando la pieza. Y el de resina usa una bandeja, en la bandeja hay resina arriba y hay un láser. Ese láser pues va poco a poco, va haciendo capa tras capa, solidificando la resina. Bueno, ¿qué diferencias hay entre estas dos impresoras? Bueno, primero que todo, ya sabemos el material que usa cada una. La de filamento, pues obviamente usa un filamento hecho de resina. La impresora de resina usa resina líquida. Bueno, segundo que todo, detalles de la impresora. Bueno, generalmente las impresoras de filamento, al crear las piezas muy pequeñas, no tienen el suficiente nivel de detalle. A veces quedan líneas mal hechas y cosas así, por lo general. Eso depende pues de qué, de la calidad de la impresora que estés consiguiendo. Las impresoras de resina, por lo general, tienen una muy buena calidad. Son usadas para crear figuras o juguetes o cosas que tengan mucho detalle y muy pequeñas. Bueno, en el segundo están los costes. Los costos para adquirir una de estas dos impresoras. Bueno, las impresoras de filamento suelen ser más baratas, se consiguen a un menor precio en el mercado. Y las impresoras de resina suelen ser más caras, tener precios más elevados, el doble o hasta el triple que una impresora de filamentos. Pero como he dicho, todo esto depende de cuál sea y qué calidad tenga o qué empresa o marca las fabrique. Bueno, ahorita está el post impresión. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, una vez que tú ya, cualquiera de las dos impresoras, primero vamos a empezar con el filamento. Una vez que tú haces el objeto en 3D, ya lo tienes impreso, ¿qué cosas hay que hacer después? Bueno, en las impresoras de filamento no hay que hacer nada, ya tienes tu objeto ahí, 3D, tu maqueta, lo que quieras hacer, y ya puedes tenerlo, ponerlo en cualquier parte. En cambio, en las impresoras de resina hay que hacer otros procesos adicionales. Bueno, primero que todo, ya la impresora de resina, tú ya imprimiste tu objeto, ya lo tienes, pero ese hay que hacerle otro proceso, tienes que lavarlo. ¿Y en qué sustancia hay que lavarlo? Tienen que lavarlo en alcohol isopropílico. Una vez que ya lo has lavado, ya tienes lavado el objeto, tienes que hacerles un proceso llamado curación. ¿Ese proceso en qué consiste?
Este proceso consiste en irradiarlo con rayos ultravioletas. Para hacer estos procesos hay también aparatos, hay unas, no me acuerdo del nombre bien, pero tú pones tu pieza ahí y él empieza a irradiar luz ultravioleta en él. Y también hay otras que hacen las dos cosas, la luz ultravioleta y lo lava con alcohol isopropílico. Si no tienes este aparato adicional que hay que comprar a la impresora de resina, lo que tienes que hacer es lavarlo con alcohol isopropílico y dejarlo en el sol. Bueno, el siguiente es siguiente punto es el mantenimiento de estas impresoras. Bueno, el mantenimiento de una impresora de filamento es, no es mucho o hasta nulo, dependiendo de cómo tú la cuides y limpies la impresora después de cada uso. Si tú tienes un buen cuidado y la limpias bien, no necesita ningún tipo de mantenimiento. En cambio, la impresora de resina sí o sí va a necesitar un tipo de mantenimiento. ¿Por qué? Porque ya sabemos que este funciona es con una base y esa base pues está siendo irradiada por el rayo láser. Bueno, cada vez que tú haces una impresión, esta base se va desgastando. Entonces la vas a tener que reemplazar después de un tiempo. Ese es el único gasto que tiene esta. Tienes que cambiarla y también tienes que limpiar obviamente las partes de la impresora. Bueno, en fin, ¿dónde puedes conseguir estas impresoras? Bueno, en centros de tecnología obviamente, o también en internet, en Mercado Libre, por ejemplo, o en AliExpress también las puedes conseguir. Bueno, entonces, ¿cuál de las dos elegir? Bueno, dependiendo del trabajo que quieras hacer. Si quieres hacer impresiones 3D así como más casual y no eres tan exigente que con el nivel de detalle, pues la impresora de filamento sería muy buena para empezar porque no requiere tanto mantenimiento, bueno, casi nulo, y además el costo es barato y también los filamentos se pueden conseguir por un precio bajo también. Pero si ya quieres un ámbito más profesional o eres más exigente, ya sería la impresora de resina, pero esta obviamente conlleva mayores gastos. También la resina hay que conseguirla, es un poquito más caro que los filamentos. Y también la inversión que hay que hacerle después para cambiar la base, porque esa base hay que cambiarla después de un tiempo. Bueno, eso es todo y terminamos con esta sección. Bueno, y finalmente llegamos a la última sección de este video en el que vamos a hablar de las aplicaciones en la industria y en diferentes campos profesionales de las impresoras 3D. Bueno, como ya dijimos en la historia, la impresora 3D de los años 90 empezó a implementar más la impresora 3D en otros campos. Por ejemplo, en la industria automotriz, las empresas están empezando a implementar este tipo de impresoras para crear sus partes de los autos y que salga a un costo menor y con unos tiempos mucho más bajos. ¿Y esto qué traduce para estas empresas? Esto que se dedican a crear autos mucho más baratos y en menor tiempo. Bueno, también hay otros campos como, como la medicina que crea su prótesis, como ya lo dijimos, prótesis de los brazos, de las piernas, también prótesis dentales, por ejemplo en la odontología crean prótesis dentales a medida para cada persona. Entonces por eso las impresoras 3D son tan útiles, porque simplemente necesita el modelo de la boca del paciente y ya la impresora 3D puede crear a medida la prótesis para esa persona. Bueno, también otras aplicaciones se han venido viendo, por ejemplo, en la biología, ciencia de la biociencia, en las que se han creado órganos impresos en 3D. Estas impresoras pues funcionan igual que las impresoras 3D, pues las que conocemos, pero estas usan otro tipo, en vez de resina o filamentos, usan células. Y esas células las van imprimiendo poco a poco y van creando el órgano. Bueno, eso puede tener
muchos beneficios. Por ejemplo, los trasplantes de corazón o riñón ya no tienen que venir de otra persona, sino que un laboratorio puede crear estos eh, órganos para esa persona. Y esto puede evitar, por ejemplo, que el paciente no sea compatible con otro, sino que ese riñón o ese corazón se hace especialmente para esa persona. Bueno, estos son los campos. También en la robótica es otro campo muy interesante porque aquí se imprimen las piezas de cada uno de los robots. Obviamente para el tipo de trabajo que se necesita un robot que se especialice en hacer eso, y por eso ese robot es único y necesita piezas diferentes a las otras. Y las impresoras 3D tienen esa característica que son multifuncionales y pueden crear cosas diferentes dependiendo pues de los modelos y cosas así. Entonces puede crear esas piezas y pueden ser usadas en esos robots. Esto pues favorece mucho la industria y, y el desarrollo de la robótica y diferentes cosas. Bueno, con esto ya finalizamos este video. Muchas gracias por ver. Ojalá hubiera sido sea de su agrado. Muchas gracias. Hasta luego.